Hola niños y niñas, bienvenidos a Santi y Banti. ¿Están listos para aprender con nuevas aventuras, travesuras, mucho ejercicio, cosas deliciosas, experimentos? Hacer que Santi salte en paracaídas y visite la jaula del león. ¿Qué? No. No vamos a tener un capítulo así. ¡Sí! ¡Vamos! No se vale. Yo quería aprender, pero no es extremo. Lo importante es que disfruten este video. A ver, viajeros. Según una de las tantas interpretaciones, la palabra religión viene del latín religio, del verbo religare, que significa religar, atar, vincular. En ese caso, las religiones hablan de la vinculación del ser humano con la divinidad. ¿La divinidad? Es decir, un ser superior, lo sobrenatural al que se rinde culto. Digamos que las religiones son creencias y prácticas que rigen la vida humana a partir de normas morales y espirituales para la conducta individual y social. ¿Cómo que rige? Es decir, que tiene una serie de explicaciones y normas que le dicen al ser humano en qué creer y cómo percibir el mundo a partir de ello. Pero, ¿por qué los humanos necesitan que les digan en qué creer? Los seres humanos siempre han tratado de entender la vida y que hay más allá. Las religiones, en ese sentido, proporcionan explicaciones e interpretaciones acerca del mundo. ¿Y cuáles son esas interpretaciones? Hay muchas religiones con una variedad de discursos. Por ejemplo, el cristianismo es la más practicada en el mundo. Ellos creen en un solo Dios y tienen como principal figura a Jesús, que vendría a ser el Hijo de Dios, quien supuestamente murió para salvar al mundo del pecado. Su historia se puede leer en la Biblia que ustedes encontraron. Otra religión muy practicada es el Islam, cuyo libro es el Corán, y que cree que no existe otro Dios más que Alá. Para ellos, Alá es todopoderoso y misericordioso, y ha guiado a la humanidad por años. Todas estas religiones creen en un solo Dios. Sí, pero, por ejemplo, el hinduismo es una religión que cree en varios dioses. Se cree que esta religión es el resultado de una fusión de varias culturas y tradiciones indias. Veo que estas religiones son muy diferentes. Y aún hay muchas más. El budismo, el judaísmo, el taoísmo. Se cree que hay 17.400 grupos culturales con distintas creencias en el mundo. ¡Wow! Pero así, ¿cómo se puede definir y entender la religión? Porque todas comparten características básicas. Para empezar, creen en la existencia de algo sagrado. ¿Algo sagrado? ¿Botan sangre? Sagrado, Nemosina. Es decir, creen dioses u otros seres sobrenaturales. Por ello, hacen una distinción entre objetos y espacios sagrados. Hay lugares que sirven específicamente para el culto a los dioses, como los templos, u objetos que representan una divinidad, como las cruces, por ejemplo. ¿Y qué hacen en esos espacios? ¿O con esos objetos? Suelen tener actos rituales en esos espacios o con determinados objetos. Algunas religiones van a orar o lanzar plegarias a los templos. Otras utilizan collares, o velas, o cruces como objetos sagrados. ¿Y por qué le dan valor a esas cosas y lugares? Cada religión tiene su propia cosmovisión, es decir, tiene su propia manera de ver el mundo, y eso le da sentido y valor a sus acciones, espacios y creencias. Por ello, las religiones tienen un código moral que para ellas es sagrado, y que para aquellos que las practiquen es importante de seguir. Entonces, las religiones tienen un gran impacto en la vida de los seres humanos. Las religiones siempre han estado presentes en la historia de la humanidad y han influenciado en la organización de la vida económica, social y política. Pero, ¿todos los humanos tienen que tener una religión? Universalmente hablando, no todos tienen libertad religiosa. En algunos países, tener una religión no es una imposición. Las personas son libres de elegir y practicar la religión que deseen. Pero en otros se impone una sola, o la relación entre Estado y religión es muy estricta. ¿Estricta? ¿Cómo?
Es decir, que la religión puede condicionar mucho la vida de las personas o su libertad. ¿Y si una persona no cree en algo superior, es posible? ¡Claro que sí! Hay personas que se reconocen como ateas y otras como agnósticas. ¿Qué quiere decir eso? Ambas hacen hincapié en el cuestionamiento de la existencia de Dios. Los ateos no creen en ningún Dios y niegan las religiones, mientras que los agnósticos creen que no hay nada que pruebe la existencia de un Dios, por lo que ponen su fe en duda. Para ellos, Dios no se puede negar ni refutar. Entonces, no todos necesitan de la religión. La religión puede ser importante para las sociedades, pues transmiten valores como la solidaridad y la justicia, así como nociones de lo bueno y de lo malo. Aunque también hay otras ciencias y estudios que hablan de esto. Pero la religión también ha sido producto de conflictos entre guerras y extremismos. Vaya, no sabía que se peleaban por religión. Supongo que es lo que pasa cuando se lleva todo a un extremo. Así es, viajeros. Las religiones son tan diversas como la gente que las practica. Terminó el episodio y Santi y Nemosina no están por ningún lado. ¿Se habrán bajado de la nave? ¡Uy! ¡Eso sí estaría mal! ¡Santi! ¡Nemosina!